¿Cómo se descubrió la energía nuclear y para qué sirve? Bien, el descubrimiento de la energía nuclear es un proceso acumulativo de mucha investigación básica ligada a entender qué es la materia en definitiva. Acordate que esto nace, incluso el concepto de átomo nace en Grecia, en la antigua Grecia, como el ladrillo último de la materia, al que no se podía dividir, digamos, en la división consecutiva de la materia llegábamos a un punto en el que lográbamos lo indivisible. Eso es átomo. Después se descubrió que efectivamente esto también se podía dividir, pero la historia... Y vaya si se podía dividir, y lo que pasaba cuando se dividía. Claro, Sí. totalmente. Entonces el proceso acumulativo nace con la radioactividad, allá por 1896, con Henry Becquerel, estudios de los esposos Curie, Marie y Pierre Curie, hasta que finalmente en 1938 se logra el dominio de la fisión nuclear. Para decirlo rápidamente y para que lo pueda entender la audiencia, el átomo es una unidad donde tiene un núcleo muy denso, donde hay unido por fuerzas nucleares muy fuertes, y una nube de electrones que lo orbita. Cuando ese núcleo es colisionado por neutrones de alta velocidad, una cuestión técnica, es posible que se divida. Y cuando se divide, libera muchísima energía. La famosa ecuación que todo el mundo la conoce de Einstein, de energía igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, nos dice que la energía es esencialmente, está contenida en la materia y que hay mucha. Bien. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo ayuda esa energía nuclear que se descubre en un contexto, como sucede con muchas de las innovaciones tecnológicas, en contexto a donde se apuran las investigaciones porque había necesidad de cuestiones bélicas, ¿no? Deriva en el proyecto que termina derivando en la bomba atómica, en la primera bomba nuclear. Pero ¿qué otras cosas pasan con esa energía? El control de ese proceso de fisión nuclear, en la medida, si se descontrola, termina en la bomba, porque libera muchísima cantidad de energía en brevísimos momentos de tiempo. Pero si se controla, es posible que controlar justamente esa liberación de energía para la generación de electricidad, por ejemplo. Entonces, hoy fabricamos electricidad. Hay 31 países que dominan o que tienen centrales nucleares en las cuales esa reacción que libera mucha energía, se utiliza esa energía para generar vapor y mover una turbina y generar electricidad, básicamente como hacemos electricidad con cualquier ciclo térmico. Siendo la electricidad una de las fuentes de energía más importantes en este momento de la humanidad, ¿no? Correcto, correcto. Incluso hay una revalorización del sector nuclear como aportante de una energía que decimos que es limpia en la medida en que no emite gases de efecto invernadero porque no hay una combustión ligada a la producción de la misma. Y hay algo de la energía nuclear que también se logró vincular al uso de la medicina, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchas aplicaciones de radioisótopos básicamente de radioisótopos para lograr entender cómo funciona la parte médica a nivel de detalles. Así como tenemos una radiografía, que por ejemplo también es un uso de energías ionizantes que nos permite ver cómo es la estructura por fuera. Existe también, por ejemplo, la tomografía de emisión de positrones, la PET, que mira ya la función y el metabolismo a nivel celular. Es de destacar, siempre destacamos los avances de Mendoza. Mendoza tuvo el primer centro PET de América Latina. O sea, nosotros aquí en Mendoza siempre hemos sido innovadores y en esta innovación somos cuna de la energía nuclear aplicada a la parte de medicina. Eso es lo que se hace en la FUESMEN. Eso es lo que se hace en la FUESMEN. Que seguramente la audiencia, si no tuvo que ir a hacerse algún estudio a la FUESMEN, algún conocido o familiar ha tenido que hacerlo, ha pasado por la FUESMEN o por lo menos ha escuchado hablar de eso. Correcto. Fíjate que la FUESMEN se funda en 1991, o sea, hace relativamente poco tiempo, como un emprendimiento o una iniciativa entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la que veníamos hablando en el origen, de la Universidad Nacional de Cuyo y del propio gobierno de Mendoza. Y aquí se han formado y se forman médicos, físicos, entendiendo el uso de la energía nuclear
en aplicaciones médicas. O sea que en Mendoza está presente la energía nuclear y está presente fuertemente en el área medicinal. Correcto, así es. Bueno, ¿cómo funciona, ya para acercarnos un poco al tema que nos convoca o que puso en agenda la energía nuclear en estos días? ¿Cómo funciona el sistema nuclear argentino? Bien, la gobernanza o las instituciones que participan de la cadena de valor de la industria nuclear está regulada por una ley, y podemos citar la Comisión Nacional de Energía Atómica con sus 76 años como la cuna de todos estos proyectos y desarrollos, ¿no? De 1950 más o menos se arrancó. Después tenemos la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es la que fija el organismo autárquico que trabaja en la seguridad radiológica, y tenemos en estos días también hubo una alerta radiológica por una pastilla de cesio 137 en Rosario. En Rosario, sí. Y hay hoy una alerta nacional. ¿Qué pasó con eso, Pablo? ¿Se encontró eso? No se ha encontrado. No se ha encontrado. En tanto y en cuanto la pastilla siga dentro de su contenedor, no representa un riesgo radiológico importante, pero en caso que alguien, por desconocimiento, por ignorancia, lo abra, bueno, sí, podría ser una situación. Un problema. Bueno, ya que traes el tema a la mesa, no puedo dejar de recordar la serie que está en este momento en Netflix, si no me equivoco, correcto, sobre el accidente nuclear radiológico que ocurrió en Brasil en la década del 80, y fue a partir de un equipo radiológico que quedó en un edificio viejo, sin controles, y bueno, quedó medio a la buena de Dios, y lo encontró una gente que estaba reciclando chatarra, y lo abrieron y se armó. Bueno, la serie es muy interesante, ¿no? La recomendamos. La serie, es muy atractiva, de hecho es el accidente nuclear más importante que Chernobyl, claro, por la difusión. Bueno, a ver, ¿a qué voy? Entonces, no decimos que eso vaya a pasar con lo de Rosario, pero bueno, por un lado, vayan a ver la serie, porque me parece que está bueno para meterse un poco, acercarse por ahí, por el lado más del misterio y del miedo de lo que puede llegar a una tragedia de ese tipo, a lo nuclear, pero bueno, fue algo que sucedió, que fue aquí cerca, que no fue hace tanto tiempo, y sobre los cuales hay que tener mucho cuidado. Correcto, totalmente de acuerdo, Gonzalo, y hay una alerta que en este momento está vigente, porque estamos buscando una pastilla que se ha salido de su circuito normal. Bien, pero volviendo al mapa del sistema nuclear argentino. Acá tenemos la Autoridad Regulatoria Nuclear, que vigila todos estos temas. La NASA, Nuclear Eléctrica Argentina, es la que opera las 3 centrales que hoy Argentina tiene de producción de energía eléctrica por fuente nuclear. Digamos que operan las centrales de Atucha y Embalse. Después tenemos un montón de empresas ligadas a la actividad propiamente dicha. Tenemos desde INVAP, que todo el mundo la conoce en Río Negro, con su trabajo en el área nuclear, en exportación de reactores nucleares de productores de radioisótopos en el área medicinal. Tenemos CONUAR, que es la fábrica que hace el combustible nuclear para las centrales. Tenemos Dioxitec, que fabrica el óxido de uranio también como insumo necesario para la fabricación de los combustibles. Mendoza tiene el 1% de esa sociedad. Tenemos ENSI, que es la empresa nacional de servicios empresa neuquina de servicios de ingeniería, que opera la planta de agua pesada necesaria para la moderación de las reacciones en los reactores. Tenemos IMSA, un actor local que es la única empresa de América Latina con sello ASME nuclear, ASME-N, que le permite fabricar equipos nucleares con diseño propio. Con diseño propio es lo que destaco. ¿Eso en Mendoza, Pablo? En Mendoza. Impresionante. Impresionante. Tenemos Nuclearis o AESA, son empresas del sistema con capacidades nucleares. Tenemos en Mendoza también tenemos la mina de uranio hoy inactiva, más grande, con mayores reservas de Argentina, que es Sierra Pintada, y que en su origen aportó gran parte del uranio con el que hoy continúan abasteciéndose algunas de las centrales que tenemos en vigencia. Hoy estamos importando también uranio. Tenemos a la academia, Instituto Balseiro, que depende de la Universidad Nacional del Cuyo, el Instituto Sábato, tenemos el Instituto Benison, Medicina, hablé de la FUESMEN, pero hay un centro de medicina nuclear en Buenos Aires, en Bariloche Intecnus, los centros regionales en Entre Ríos, en Río Gallegos.
Argentina tiene un muy buen posicionamiento en la industria y en el sector nuclear. Somos uno de los 7 países, 7 solamente, ahora que hablamos de mundial, ¿no? Claro. 7 países que dominan, que participan en la exportación de reactores nucleares. Argentina le ha vendido reactores nucleares, productores de radioactivos, ¿no? A Holanda, a Austria, a Arabia Saudita. Ahora, para que toda esta red que estás contando en este mapa, ¿no? De instituciones, de actores, de empresas públicas, privadas, de científicos, llegue a constituirse, son décadas de trabajo. Dijiste hace un rato que esto había comenzado en la Argentina en la década del 50. Correcto. Estamos hablando de más de 70 años de trabajo en la construcción de una política pública, con lo que nos cuesta a los argentinos sostener políticas públicas más allá de los vaivenes electorales o de perfiles de los distintos gobiernos que van subiendo, ¿no? Entonces digo, nos ha costado mucho a los argentinos y al talento argentino construir y sostener un sistema nuclear. Digo, son de esos temas, ¿no? Tanto que se habla de la Argentina con falta de previsibilidad, de esta Argentina como que no fuéramos capaces de sostener una política económica por más de 10 años porque viene el gobierno que piensa diferente y da vuelta a la tortilla al 100%, entonces después te dicen los inversores no van a venir nunca porque no saben si después mañana sube otro y te cambia la regla de juego, ¿no? Está todo eso que tiene que ver con la imagen en definitiva y la construcción de la identidad argentina. Cuando tenemos un campo como este de desarrollo tecnológico de punta, donde se ha podido sostener y generar una red y un sistema nuclear en el transcurso de más de 70 años, son de esos temas donde no deberíamos meternos, ¿no? Por supuesto, no deberíamos. Sí, deberíamos meternos para mejorarlo, para ponerle más recursos, para apostar a que ahí está el presente y también el futuro del desarrollo del país. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Fíjate que yo les decía en el origen que la energía nuclear se domina el ciclo de la fisión nuclear en 1938. En 1950 Argentina decide poner sus capacidades creando la Comisión Nacional de Energía Atómica, en ese momento una institución que nacía con una idea, era entrar rápidamente a ese segmento. Y Argentina vino a demostrar a lo largo de diferentes gobiernos de distintos signos, militares, etcétera, que mantuvo dentro de todo una política de Estado razonable de investigación y trabajo dentro del sector con fines pacíficos. Y no nos metimos en ningún momento en carreras. Además eso, ¿no? Además eso. Creo que debemos estar orgullosos en la Argentina de haberlo llevado hacia ese lugar. Correcto. Y hoy, bueno, bajo riesgo o bajo tensiones por no tener una visión de desarrollo común. Bueno, esperemos que no sea, que el daño no sea mucho, que sea una cuestión meramente temporal y que se reflexione sobre este tema, porque verdaderamente es un área a donde la Argentina viene haciendo punta, a donde se ha constituido como referente y juega en las grandes ligas. Esta cosa aspiracional de querer jugar en las grandes ligas que me parece fantástico. Bueno, en el área nuclear tenemos un campo donde jugar en las grandes ligas. Entonces no tiremos a la basura lo que se viene haciendo desde hace tanto tiempo. Pablo, muchísimas gracias por tu participación. Te vamos a tener, espero, pronto de nuevo.